Mientras el palacio entero parecía latir al ritmo de rumores, tensiones y cartas inesperadas que traían la sombra de la corona hasta los salones más nobles, en lo más íntimo y vulnerable del corazón de la promesa se fraguaba un miedo que podía destruirlo todo. La certeza de que Curro y Ángela, enredados en un amor prohibido y secreto, estaban a punto de ser descubiertos. No era un simple temor adolescente ni un sobresalto pasajero. Era un miedo visceral, de esos que despojan al alma de toda tranquilidad, porque ambos sabían que lo que los unía no estaba permitido por las convenciones sociales ni por las exigencias de sus familias. Y en medio de esa tensión, cada gesto, cada mirada y cada roce podía convertirse en prueba irrefutable de aquello que habían jurado proteger en la penumbra. Curro, con el rostro siempre dividido entre la serenidad aparente y la tormenta interior, había aprendido a sonreír cuando debía servir, a callar cuando las sospechas caían sobre él, y a fingir indiferencia cuando lo que más deseaba era correr al encuentro de Ángela. Ella, por su parte, crecía en valentía con cada día que pasaba, decidida a vivir esa pasión pese al acecho constante de su madre, Leocadia, y al cálculo frío de Lorenzo, que nunca dejaba escapar la ocasión de usar el corazón ajeno como moneda de chantaje. Pero ninguno de los dos sospechaba hasta qué punto sus enemigos estaban cerca de desvelar su secreto. El día amaneció con un silencio extraño en la planta noble. Catalina, agotada por la presión del barón de Valladares, había tomado una decisión definitiva: marcharse con sus hijos, Andrés y Rafaela, desafiando la exigencia del barón que pretendía verla abandonar el palacio completamente sola. Aquella determinación, por sí misma, bastaba para teñir el ambiente de inquietud, pero fue la llegada de una carta de la corona lo que terminó de helar los ánimos. Alonso, con el ceño fruncido, anunció que el asunto de las revueltas obreras había alcanzado proporciones tales que el rey en persona estaba informado. El marqués no buscaba culpables en ese instante, necesitaba acción inmediata. Catalina, sin embargo, asumió toda la culpa con un hilo de voz quebrado, aunque ya no había tiempo para lamentaciones. Su despedida, improvisada y cargada de lágrimas, resonó en cada rincón del palacio como una ruptura irreparable. Y mientras las puertas de la promesa se cerraban tras Catalina y sus hijos, en las cocinas el murmullo era otro. Simona y Candela, incapaces de contener la emoción, hablaban sin cesar de la posible boda entre Toño y Enora. Era como si la ilusión por ese enlace imaginado les diera fuerzas para resistir las tensiones que desgarraban a la familia noble. El padre Samuel, paciente y siempre dispuesto a escuchar, asentía con ternura, aunque en el fondo sabía que aquel entusiasmo era una forma de aferrarse a algo luminoso en medio de tanta oscuridad. Lope, sin embargo, no compartía esa alegría. Seguía con el corazón en carne viva tras la ruptura con Vera. Ella intentó disculparse, suplicando que al menos la caída accidental no se le echara en cara, pero Lope, con la voz rota, le recordó que lo más doloroso no era la caída, sino el corazón destrozado que ella había dejado atrás. Vera bajó la mirada, incapaz de defenderse más allá de reconocer la culpa que la devoraba por dentro. Mientras tanto, en un rincón del taller, Manuel enfrentaba la verdad que más temía. Después de haber sospechado de Enora y de haberle tendido, junto a Toño, una trampa con los bocetos de la caja fuerte, el piloto creyó que la joven francesa había pasado la prueba al devolverlos justo a tiempo. Pero aquella mañana, cuando él se atrevió a confesarle lo ocurrido, lo que recibió fue una revelación desconcertante. Enora, con los ojos fijos en los suyos, admitió sin rodeos que sí había tomado los bocetos. Manuel, perplejo, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era solo el robo lo que lo sacudía, sino la naturalidad con la que ella lo reconocía. Y lo que vino después, una confesión aún más perturbadora que le arrebató el habla, lo dejó atrapado entre la desconfianza y una duda lacerante. Pero si Manuel batallaba con las verdades que Enora le servía a quemarropa, el dolor de Pía se manifestaba en otro frente. La gobernanta había recibido la fría sentencia de Cristóbal. Debía marcharse a trabajar a Aranjuez, bajo la amenaza de perderlo todo si se negaba. No era un simple traslado, era una condena al destierro, una separación brutal de su hijo Dieguito. En los pasillos, su rostro lo decía todo: la desesperación de una madre incapaz de imaginar siquiera un día lejos de su niño. Su corazón se rompía en cada paso, mientras buscaba en vano una salida a la crueldad de esa imposición. En la planta noble, las tensiones escalaban con furia. Martina, con su tono altivo, acusaba a Catalina de creerse la única con ideas válidas. Catalina, exasperada y al borde de la ruptura,
contraatacó con un dardo envenenado. Le recordó que su verdadero entretenimiento estaba en el club donde Jacobo la había arrastrado, dejando a ambos sin palabras ante el insulto descarnado. El aire se volvió irrespirable, y ni siquiera el eco de los criados en la distancia logró disipar la sensación de que algo estaba a punto de quebrarse sin remedio. En paralelo, Lorenzo, siempre calculador, encontró el modo de manipular a Leocadia. Con la voz baja, casi en susurro, le reveló lo que llevaba sospechando hacía tiempo, que entre Curro y Ángela había algo más que amistad. Aquella confesión no era gratuita, era el arma perfecta para doblegar a la orgullosa madre, obligándola a aceptar el matrimonio de su hija. El capitán sabía que, si esa verdad salía a la luz, la reputación de Ángela quedaría destrozada ante don Lisandro y el resto de la nobleza. Leocadia, incapaz de refutar, decidió comprobar por sí misma lo que Lorenzo afirmaba. Así, con frialdad disfrazada de indulgencia, permitió a Ángela salir de su reposo, creyendo que era ella quien tenía el control. Pero la joven, al recuperar la libertad, corrió al encuentro de Curro, y lo que debía ser un simple paseo se convirtió en un instante de pura entrega. Sus labios se unieron en un beso apasionado, el mismo beso que Leocadia, oculta tras una puerta, alcanzó a presenciar. El mundo se detuvo en ese preciso segundo. Para Curro y Ángela, era la consagración de un amor que ardía en secreto. Para Leocadia, era la confirmación del escándalo que podía destruirlo todo. Y con esa imagen grabada en los ojos, la madre regresó con un plan oscuro, consciente de que tenía en sus manos la llave de un futuro incierto para ambos. El instante en que los labios de Curro y Ángela se encontraron quedó suspendido en el aire como una promesa imposible, y sin embargo real, tan real que dolía. Ninguno de los dos escuchó el crujido del suelo bajo los pasos de Leocadia, ni sintió su mirada helada clavada en la penumbra. Era un beso nacido del secreto, de la urgencia de saberse vivos en medio de un mundo que parecía querer separarlos. Pero lo que para ellos fue un refugio, para su madre se convirtió en un arma. Y aquella arma ya estaba lista para usarse. Leocadia retrocedió unos pasos, intentando contener la furia que le ardía en el pecho. Su hija, la joven que debía casarse con un hombre de alcurnia, acababa de exponerse a la vergüenza más grande. Amar a un bastardo del servicio, aunque en su sangre corriese la de los Luján. El rostro de Leocadia se endureció en silencio, y con cada latido sentía más claro que esa unión no debía sobrevivir. Al llegar a su estancia, respiró hondo, se miró al espejo y juró que no permitiría que su hija arruinara el apellido Figueroa. Mientras tanto, Curro y Ángela seguían ignorantes de lo que se avecinaba. Tras el beso, ella sonrió con una ternura que solo podía nacer del riesgo. No quiero volver a estar encerrada. Cada segundo lejos de ti ha sido un tormento. Curro la abrazó, sintiendo el temblor en su voz, y aunque intentó mostrarse sereno, un miedo silencioso ya se había instalado en su interior. Desde hacía días percibía la mirada inquisitiva de Lorenzo, las sospechas disfrazadas de comentarios banales, y ahora esa inquietud parecía crecer hasta ahogarlo. Tenemos que ser más cuidadosos, murmuró él, pero al mismo tiempo sabía que el secreto empezaba a resquebrajarse. El eco de la huida de Catalina también resonaba en la mente de Curro. La hija del marqués había desafiado al varón marchándose con sus hijos, y esa decisión abría la puerta a un nuevo clima de desconfianza en el palacio. Para Curro, ver a su prima tomar las riendas de su destino era una lección, un recordatorio de que la valentía tiene precio. ¿Pero estaba él preparado para pagarlo junto a Ángela? Esa pregunta lo perseguía incluso en los instantes más dulces. Al otro lado del palacio, Manuel caminaba sin rumbo por los pasillos, rumiando aún la confesión de Enora. Cada palabra de la joven francesa lo había atravesado como una flecha. Que ella hubiese tomado los bocetos de la caja fuerte no era un simple desliz, era una prueba de que confiaba más en sus propios instintos que en la lealtad a quienes la habían acogido. Pero lo que más lo inquietaba era la revelación que vino después, una verdad tan inesperada que le hizo perder el habla. Manuel, acostumbrado a tener las riendas en sus manos, se sintió por primera vez como un aprendiz desarmado. ¿Debía denunciarla, protegerla, o guardarse aquella confesión en silencio para no desatar un escándalo mayor? El piloto se encerró en el taller, intentando ordenar los planos del avión, aunque cada trazo le recordaba la sombra de Enora. En las cocinas, la atmósfera era radicalmente distinta. Simona y Candela hablaban con entusiasmo del supuesto compromiso entre Toño y Enora, convencidas de que aquel enlace sería un regalo para todos. El padre Samuel, con su paciencia habitual, sonrió ante tanta ilusión,
aunque su mirada se ensombreció al percibir las lágrimas que Pía intentaba ocultar. La gobernanta, con los ojos rojos y las manos inquietas, sabía que su destino estaba sellado. Cristóbal la había sentenciado a abandonar la promesa y trasladarse a Aranjuez. Aquella decisión la arrancaba de su vida y de lo que más amaba, su hijo Dieguito. Nadie podía imaginar el dolor que llevaba dentro, la sensación de que la maternidad le era arrebatada otra vez por manos ajenas y frías. Lope, sentado en silencio en un rincón, observaba la escena sin intervenir. Su rabia hacia Vera todavía ardía. Ella se acercó, buscó su mirada, le pidió perdón con voz temblorosa. Pero Lope, con el corazón hecho trizas, le respondió que el verdadero golpe no había sido su caída, sino el abandono de su amor. Eso es lo que me duele, no los huesos rotos, sino el alma partida. Vera se alejó con lágrimas contenidas, comprendiendo que las heridas que había causado no sanarían pronto. Arriba, en los salones nobles, la tensión entre Catalina y Martina alcanzaba un punto sin retorno. La hija del marqués, acorralada por la carta de la corona y por la hostilidad de su prima, ya no encontraba fuerzas para defenderse. Martina, con tono arrogante, la acusó de creerse indispensable, y Catalina, furiosa, la desarmó con un insulto punzante sobre el club donde Jacobo la entretenía. El silencio posterior fue denso como plomo. Martina sintió la humillación como una daga, y Jacobo, sorprendido por la dureza de Catalina, no supo cómo reaccionar. Ese enfrentamiento dejó claro que la grieta en la familia era ya un abismo. Fue en ese clima de caos donde la mirada calculadora de Lorenzo encontró su mejor oportunidad. Al volver a reunirse con Leocadia, se permitió dejar caer la bomba. He visto cosas, señales, miradas. Entre Curro y tu hija hay más que amistad. Leocadia lo escuchó en silencio, conteniendo la furia y el miedo. Sabía que él podía usar esa información contra Ángela, y que la reputación de su familia quedaría destrozada. Decidió entonces no esperar rumores ni pruebas ajenas. Quería confirmar con sus propios ojos. Por eso liberó a Ángela, creyendo que le otorgaba un regalo, cuando en realidad la empujaba a descubrir su mayor debilidad. Y así fue. El beso con Curro, ese gesto que para los enamorados significaba todo, se convirtió en el testimonio que Leocadia necesitaba para convertir su sospecha en certeza. De regreso a su estancia, planeó cuidadosamente sus próximos movimientos. No bastaba con reprender a su hija, debía arrancarla de raíz de aquel vínculo antes de que germinara en algo irreversible. Pensó en don Lisandro, en la posibilidad de un escándalo, en la amenaza de Lorenzo. Y mientras más pensaba, más convencida estaba de que el destino de Ángela debía cambiar, aunque fuera a la fuerza. Curro, sin embargo, caminaba hacia sus aposentos con el corazón ligero, recordando el calor de los labios de Ángela. Pero bajo esa dicha se escondía una angustia profunda. La sensación de que estaban viviendo en la cuerda floja, de que cualquier día alguien podría sorprenderlos. Sus miedos no eran infundados, aunque él aún no lo sabía. En sus sueños veía rostros de enemigos. Lorenzo, Leocadia, incluso Petra, todos señalándolos, acusándolos. Al despertar, con el sudor empapando su frente, se decía a sí mismo que debía ser fuerte, pero por dentro temblaba como un niño. Ángela, por su parte, escribió en secreto unas líneas en su diario. Hoy lo he besado, y por primera vez sentí que todo lo prohibido tiene sentido. Pero también sentí miedo, miedo de mi madre, de Lorenzo, de todos. Si nos descubren, será nuestro final. Cerró el cuaderno con lágrimas en los ojos, sabiendo que el peligro estaba cada vez más cerca. Y ese peligro, agazapado en las sombras de los pasillos, tenía nombre y rostro. Leocadia, con la determinación de quien está dispuesta a sacrificar la felicidad de su hija por la apariencia de honor. La batalla apenas comenzaba. La noche cayó sobre la promesa como un manto de sospechas y silencios rotos. Leocadia, encerrada en su alcoba, repasaba una y otra vez la escena del beso entre Curro y su hija. Era una imagen que la atormentaba y, al mismo tiempo, le daba fuerzas para tomar decisiones. El rostro de Ángela iluminado por la pasión, la mano de Curro sosteniéndola con ternura. Todo aquello no era solo un atrevimiento, era una afrenta directa a su autoridad y al apellido Figueroa. Antes veré a mi hija enclaustrada que deshonrada, murmuró frente al espejo, con una rabia que la consumía por dentro. Al día siguiente, Ángela despertó con una sensación extraña, como si la libertad que había conquistado se evaporara de un momento a otro. La alegría del beso con Curro aún la envolvía,
pero también un presentimiento oscuro le hacía temblar. No tardó en confirmarse. Su madre apareció en su habitación con una serenidad fingida y le comunicó, casi como si fuera un favor, que pronto debería pensar en comprometerse de manera oficial. Ángela entendió de inmediato que aquella aparente benevolencia escondía una trampa. Su corazón se agitó, y aunque intentó replicar, Leocadia le clavó los ojos con una severidad gélida. Tus caprichos deben acabar, el honor de nuestra familia está en juego. La joven se mordió los labios, reprimiendo el deseo de gritar, porque sabía que cualquier palabra de más podía poner en evidencia lo que su madre ya sospechaba. Curro, ignorante de la trampa que se cerraba sobre él, pasó la mañana buscando a Ángela en cada rincón del palacio. La encontró finalmente en el jardín, con el rostro pálido y los ojos vidriosos. Apenas pudieron hablar unos minutos, suficientes para que él percibiera el miedo que la corroía. «¿Nos han visto, verdad?», preguntó en un susurro. Ángela no respondió, pero su silencio fue la confirmación más dolorosa. Curro apretó los puños, maldiciendo por dentro, sabiendo que el destino de ambos estaba en peligro. Al mismo tiempo, en otra esquina del palacio, la angustia de Pía alcanzaba su punto más alto. La gobernanta se había pasado la noche velando a Dieguito, contemplando su rostro dormido como si quisiera grabarlo en su memoria antes de ser arrancada de su lado. Cristóbal no se detuvo ni un instante en sus sentimientos. Con frialdad médica y tono de autoridad, insistió en que debía partir a Aranjuez. «Es por tu bien», dijo, disfrazando su imposición con una falsa preocupación. Pía, rota de dolor, imploró una y otra vez que no la separara de su hijo. Pero sus súplicas cayeron en el vacío. En los pasillos, los criados murmuraban, incapaces de comprender cómo un hombre podía mostrarse tan despiadado ante la desesperación de una madre. La tensión se trasladó a las cocinas. Simona, al ver a Pía con los ojos enrojecidos, intentó consolarla recordándole que todo sacrificio tiene una recompensa. Pero la gobernanta apenas pudo responder. Su voz se quebró al pronunciar el nombre de Dieguito. Candela, menos hábil con las palabras, simplemente la abrazó. Ese abrazo silencioso fue quizá lo único que evitó que Pía se derrumbara por completo. En la planta noble, Manuel seguía luchando con la confesión de Enora. Cada vez que la veía, recordaba la seguridad con la que había admitido haberse llevado los bocetos. Pero lo que más lo torturaba era lo que vino después. Aquella revelación adicional que aún retumbaba en su cabeza, desafiando todo lo que creía saber sobre ella. Manuel, acostumbrado a descifrar motores y planos con precisión milimétrica, se sentía ahora perdido en un laberinto de emociones. ¿Podía seguir confiando en alguien que había demostrado tanto ingenio para ocultar la verdad? Y al mismo tiempo, ¿qué significaban esas lágrimas que asomaron en los ojos de Enora cuando habló? Esa mezcla de fuerza y fragilidad lo confundía más que cualquier ecuación. Catalina, lejos de esas tribulaciones, ya había tomado una decisión irrevocable. Había recogido algunas pertenencias, tomó prestado un coche y, con Andrés y Rafaela en brazos, partió de la promesa. Fue un adiós silencioso, sin despedidas formales, pero cargado de dolor. Adriano, al enterarse, quedó desolado. No podía concebir que ella hubiera decidido marcharse sin él. La noticia corrió como un reguero de pólvora y llenó el palacio de murmullos. Algunos sirvientes se preguntaban si era un adiós definitivo. Otros pensaban que la presión del varón había sido demasiado grande. Pero todos coincidían en que la partida de Catalina era un golpe devastador para la familia Luján. En ese ambiente de pérdidas y secretos, la figura de Lorenzo brillaba con una malicia calculada. No perdió tiempo en volver a recordar a Leocadia el peso de su descubrimiento. Si no controlas a tu hija, hablaré con don Lisandro. Y entonces tu apellido será motivo de burla. Leocadia asintió con una frialdad que sorprendió incluso a Lorenzo. Pero por dentro ardía. Sabía que su única salida era arrancar de raíz aquel amor incipiente entre Ángela y Curro. Esa misma noche, mientras el resto del palacio dormía, se juró que no dudaría en sacrificar la felicidad de su hija si con ello preservaba la apariencia de honor. Curro, en su habitación, repasaba una y otra vez cada instante del día. El beso, la mirada de Ángela, el silencio de su madre. Todo se mezclaba en una maraña de emociones que lo dejaba sin aire. Se arrodilló junto a su cama y, en un gesto casi infantil, rezó en silencio. Solo quiero protegerla, solo quiero que me dejen amarla. Pero incluso en esa plegaria sintió la sombra de la amenaza acercándose. Y en el fondo de su corazón, el gran miedo que lo consumía se convirtió en una certeza.
ya no estaban a salvo. El amanecer en la promesa no trajo consuelo. Las primeras luces apenas acariciaban los ventanales cuando Leocadia ya había tomado una decisión que marcaría el destino de su hija. La noche anterior había sido un torbellino de pensamientos. La imagen de Ángela besando a Curro se repetía en su mente como una herida abierta, un recordatorio de que la reputación de los Figueroa pendía de un hilo. No podía permitir que el amor prohibido de su hija convirtiera en burla lo que ella había defendido con tanto esfuerzo. Así, con la determinación fría de quien está dispuesta a todo, empezó a trazar su plan: separar a Ángela de Curro, aunque ello significara destrozar su corazón. Ángela, por su parte, despertó con un leve rayo de esperanza. Había sentido la libertad en los brazos de Curro y se aferraba a ese recuerdo como quien guarda un tesoro secreto. Pero su ilusión se quebró en cuanto vio entrar a su madre con un gesto severo. «He pensado en tu futuro, hija», dijo Leocadia con voz firme. «Y no hay lugar para juegos ni caprichos. Muy pronto anunciaré tu compromiso con alguien digno de tu apellido». Ángela sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Intentó replicar, pero Leocadia la acalló con una mirada glacial. Fue en ese instante cuando comprendió que su madre ya lo sabía todo. Curro aguardaba en los pasillos, impaciente por verla, pero fue Petra quien se cruzó en su camino con su habitual veneno en la voz. «La señorita no tiene tiempo para lacayos hoy». Aquella burla escondía algo más, un atisbo de conocimiento que geló a Curro. Corrió hasta los jardines, pero Ángela no apareció. La ansiedad lo devoraba. Intuía que Leocadia estaba moviendo los hilos y que su amor estaba en grave peligro. En la planta noble, Manuel intentaba concentrarse en los planos del avión, pero la confesión de Enora lo perseguía. No podía apartar de su mente la seguridad con la que ella había admitido haber tomado los bocetos y, peor aún, lo que reveló después. Aquel secreto, del que aún no se atrevía a hablar con nadie, lo descolocaba por completo. La confianza que había depositado en Enora se tambaleaba, pero también sentía una extraña fascinación por la valentía de la joven. ¿Era enemiga o aliada? ¿Estaba jugando un doble juego o, en el fondo, intentaba protegerlo? Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Enora y la duda crecía. Mientras tanto, Pía vivía sus horas más amargas. Cristóbal, implacable, reiteró su orden de que debía trasladarse a Aranjuez. «No hay discusión posible», dijo con la frialdad de quien corta con bisturí. Pía, desesperada, imploró una vez más que le permitiera quedarse con Dieguito. La voz se le quebró, las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero Cristóbal se mantuvo de piedra. Fue Lope quien, al escuchar la conversación, se atrevió a intervenir. «¿Acaso no tiene derecho una madre a cuidar de su hijo?», preguntó con valentía. Pero Cristóbal lo fulminó con la mirada, recordándole que no tenía voz en ese asunto. Pía cayó de rodillas, rota, y todos los que presenciaron la escena sintieron un nudo en la garganta. En las cocinas, Simona y Candela intentaban distraerse con las conversaciones sobre la posible boda de Toño y Enora. Sus risas parecían un eco lejano de la alegría que alguna vez reinó en la promesa. El padre Samuel, prudente, las escuchaba con paciencia, aunque en su mirada se adivinaba la inquietud de quien sabe que los tiempos de calma están lejos. «Dios nos libre de tanta confusión», murmuró en voz baja, consciente de que el destino del palacio pendía de secretos mucho más graves que un posible enlace. Catalina, mientras tanto, avanzaba por los caminos que la alejaban del palacio. Andrés y Rafaela dormían en el coche, ajenos al torbellino que rodeaba a su madre. Ella, con las manos firmes en el volante, se repetía que hacía lo correcto. No podía seguir bajo el yugo del varón ni arriesgar la seguridad de sus hijos. Sin embargo, en su interior ardía la culpa por dejar atrás a Adriano y al resto de su familia. ¿Era realmente un adiós definitivo? Esa duda la atormentaba mientras el horizonte se abría ante ella. De regreso en el palacio, Lorenzo acechaba como un buitre. Aprovechó el desconcierto para volver a presionar a Leocadia. «Ya has visto lo que necesitabas ver. Ahora cumple tu parte. Anuncia cuanto antes el compromiso de Ángela. De lo contrario, me encargaré de que todos sepan la verdad». Leocadia lo escuchó con el rostro pétreo. El chantaje era claro, y aunque lo odiaba, sabía que no tenía escapatoria. Lo que más le dolía era admitir que Lorenzo tenía razón. El honor de su hija estaba en riesgo, y la única forma de salvarlo era arrancarla de los brazos de Curro. Esa misma tarde, Ángela logró escabullirse por unos minutos para encontrarse con Curro. Sus ojos reflejaban el pánico. «Nos han descubierto», susurró.
Curro la tomó de las manos, intentando transmitirle seguridad, aunque por dentro estaba tan aterrado como ella. No permitiré que nos separen, dijo con firmeza. Pero Ángela bajó la mirada. No sabes de lo que es capaz mi madre. Hará lo imposible por destruir lo nuestro. El silencio que siguió fue desgarrador. Ambos sabían que tenían razón. En su habitación, Curro repasó mentalmente todas las opciones. ¿Huir con Ángela? ¿Enfrentarse a Leocadia? Cada posibilidad parecía imposible. Por primera vez, el gran miedo que llevaba dentro se materializó en un pensamiento claro. Podían perderlo todo, incluso la oportunidad de amarse en libertad. La tensión estalló finalmente en los salones de la promesa. Leocadia, incapaz de seguir callando, llamó a su hija y a Curro en la tarde más sombría que el palacio recordaba en meses. Ángela entró temblorosa. Curro intentó mantenerse erguido, pero en el interior se sentía como un niño atrapado en el crimen más imperdonable. Amar a quien no debía. El silencio se volvió insoportable hasta que la voz de Leocadia lo rompió como un látigo. Os he visto, no intentéis negarlo. Habéis traicionado la confianza de todos y puesto en peligro el honor de nuestra familia. Ángela, con los ojos anegados de lágrimas, suplicó que no lo condenara. Curro, por primera vez, se atrevió a responder con firmeza. No es deshonra amar, señora. La deshonra es vivir de espaldas a la verdad. Aquella frase fue un puñal en el corazón de Leocadia. El enfrentamiento se tornó brutal. Leocadia amenazó con encerrar a su hija, con denunciar públicamente la relación si no ponían fin de inmediato a aquel romance. Ángela cayó de rodillas, suplicando clemencia, mientras Curro intentaba protegerla con su propio cuerpo. El gran miedo que había devorado a ambos durante semanas se materializó en ese instante. La certeza de que su secreto ya no les pertenecía. Manuel, al escuchar los gritos, acudió con rapidez. Al ver la escena, comprendió de inmediato lo que sucedía. Su mirada pasó de Leocadia a Curro, y después a Ángela. Recordó las sospechas de Lorenzo, recordó los susurros en los pasillos. Ahora todo encajaba. En ese instante, el piloto se debatió entre su lealtad a la familia y la compasión por su primo. La confesión de Enora seguía latiendo en su cabeza, pero aquel espectáculo de dolor lo hizo comprender que la verdad, por más dura que fuera, siempre termina saliendo a la luz. Mientras tanto, en las cocinas, la angustia de Pía alcanzaba el clímax. Cristóbal había dado la orden final. Debía preparar sus cosas y marcharse a Aranjuez. Simona y Candela intentaban consolarla, pero nada calmaba el llanto de una madre condenada a separarse de su hijo. En un arrebato desesperado, Pía se dirigió directamente a Cristóbal. Si me obligas a irme, no solo me arrebatarás mi trabajo, me arrebatarás la vida. Y esa crueldad te perseguirá siempre. Por primera vez, el médico dudó, aunque su rostro siguió siendo una máscara impenetrable. Enora, por su parte, buscó a Manuel en el taller. Él, con la mirada perdida en los planos, la recibió con frialdad. No puedo confiar en ti, dijo, pero ella se acercó con lágrimas en los ojos y le suplicó que escuchara toda la verdad. Lo que reveló entonces dejó a Manuel sin palabras. Confesó que no solo había tomado los bocetos, sino que había alguien más implicado en la intriga, alguien que desde dentro del palacio deseaba sabotear cada avance del avión. Manuel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La red de secretos era más profunda de lo que imaginaba. En la planta noble, la confrontación entre Leocadia y los jóvenes alcanzaba su clímax. No permitiré que destruyáis nuestro apellido, gritó la madre, alzando la voz con una furia que hizo temblar los ventanales. Curro respondió con valentía, aunque la voz le temblaba. Entonces destrúyame a mí, pero no a ella. Soy yo quien ha buscado este amor. Ángela se aferró a su brazo, implorando que no se sacrificara, pero en su interior supo que Curro estaba dispuesto a perderlo todo con tal de protegerla. El barón de Valladares, siempre al acecho, apareció en ese preciso momento con una carta en la mano. Su presencia era como un verdugo que llegaba para dictar sentencia. Miró a Leocadia con malicia y le recordó que Catalina ya había huido con sus hijos, que la corona vigilaba cada movimiento y que el escándalo de su hija podía ser la gota que colmara el vaso. Si no controláis a vuestra descendencia, pronto seréis motivo de burla en toda la corte. Las palabras del barón retumbaron como campanas fúnebres en los corazones de todos los presentes. Ángela, sintiéndose atrapada, tomó una decisión desesperada. Abrazó a Curro frente a todos y gritó que lo amaba. Fue un gesto de valentía y de condena al mismo tiempo. El silencio que siguió fue sobrecogedor. Leocadia, con el rostro desencajado, comprendió que la lucha ya no era solo por el honor,
sino por el control de su propia hija. Y en ese momento, el miedo de Curro se transformó en certeza. Habían cruzado un punto de no retorno. La jornada terminó con cada personaje roto a su manera. Pía, en soledad, apretaba contra su pecho una prenda de Dieguito como si así pudiera retenerlo. Manuel, atormentado por la confesión de Enora, comprendía que debía prepararse para una guerra mucho mayor de la que había imaginado. Y Curro, en el rincón más oscuro del palacio, abrazaba a Ángela con la certeza de que el amor que compartían estaba condenado a ser perseguido. En la promesa ya no quedaba lugar para la inocencia. El miedo se había apoderado de todos, y el futuro se presentaba como una amenaza constante. Curro sabía que lo que estaba por venir podía arrancarle a Ángela para siempre, pero también sabía que el amor que habían jurado no podía borrarse, ni siquiera con la furia de una madre, ni con el poder de un varón, ni con las sombras de un palacio que parecía devorar a quienes se atrevieran a desafiarlo.